lo que te digo está fragmentado. Sí, anteriormente había 2 periódicos y todo el mundo decía, no es que salió en El Tiempo, salió en El Espectador, salió en Semana. No, ahora tú puedes encontrar muchos medios de referencia y claro, te cuesta más informarte, sí, porque el concepto de cultura general ha ido decayendo. Quiero decir, cuando tú coges un periódico y lo lees de principio a fin, tú tienes una cultura general. Es decir, tú entiendes de política, de internacional, de deportes, de belleza. Los medios ahora son de nicho. Entonces, el riesgo es que uno está en los nichos. Y cuando está en un nicho se está perdiendo de lo que dicen los demás, de lo que dicen los otros. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Marta Ruiz, quien hace parte del consejo editorial de la revista Gaceta. Martica, bienvenida una vez Hola, más Dani. a Gaceta Podcast. Gusto de escucharte de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que funciona muy bien como antesala o tiene el mismo nombre del siguiente número de la revista, que es información. El 8º número de la revista Gaceta, como tú sabes y como lo sabrán ya algunos y algunas de nuestras oyentas, es información. Y lo lanzaremos en la Fiesta del Libro de Medellín el domingo 21 de septiembre, es decir, en un mes, a las 5 de la tarde en la Sala Humboldt. Pero mientras llega eso, Marta, y mientras en Colombia se esparcen noticias que se hacen virales a nivel global, como el hecho de que en Cereté, Córdoba, alguien llamó a su hijo ChatGPT, una noticia que hoy la cuenta de Twitter @hiperconectado demostró que era una noticia totalmente falsa, inventada y creada y fabricada por Pulso en Colombia para atraer seguidores y tiempo de lectura en su página web. Esta noticia fue sistemáticamente reproducida por diferentes medios de comunicación en Colombia, Blue Radio, Caracol Televisión, Infobae, prácticamente todos los medios estuvieron reproduciendo esta noticia absurda. Yo creo que también a veces nos acercamos a la información buscando confirmar que el mundo se volvió completamente loco, como sospechamos, pero ya iremos a ello. Sin embargo, creo que también habla de la manera en la que se fabrica la información hoy. Una de las análisis que @hiperconectado hacía es que muchas de estas noticias se fabricaron a través de inteligencia artificial para reproducir en la menor velocidad posible aquello que se estaba haciendo viral en redes sociales para que estuviera en su feed y se mejorara su alcance en los motores de búsqueda. Pero antes de entrar en toda esta locura, Marta, quisiera preguntarte tú cómo te informas hoy. No necesariamente quien está al tanto de toda la explosión de redes está mejor informado. Entonces yo soy una persona muy convencional en mis formas de informarme. Yo me informo a través de lo que se llama la prensa de referencia, es decir, medios serios, pero como hoy día es tan difícil informarse, hay que ir a todos. Entonces yo trato de ir a todos, ¿sí? Es muy desgastante ir a todos. O sea, tratar de buscar información un pedacito aquí, otro pedazo allá. Los medios de referencia que se supone son serios, no necesariamente son serios. Ya tú estás diciendo que reproducen incluso cosas y están enfermos por las redes. Es decir, como las audiencias están en las redes consumiendo, pero no necesariamente haciendo un trabajo realmente de informarse, entonces los medios se volvieron subsidiarios de las redes. Convierten en noticia lo que hay en redes. Yo no estoy en redes, yo me retiré de Twitter, dejé una ventanita dizque para observar y no me interesa lo que veo. Entonces dejé de ver Twitter, realmente Instagram, a veces pues cuando uno necesita cosas como una carta de restaurante, yo qué sé, pero no es lo mío, ¿sí? Entonces no sé si estoy desinformada o estoy mejor informada, porque ahora yo entiendo que hay información. Para mí el Twitter, por ejemplo, del presidente a mí no me informa. Es un Twitter efectista que no es para informar, es para generar polémica, ¿sí? Entonces yo sí quería también plantear un poco el tema de la información antes de la desinformación. Sí, Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo porque una frase del editor del Washington Post cuando fue la primera elección de Donald Trump, que a mí me encanta para explicar el fenómeno, es que él dice, realmente no es que en Twitter haya una gran parte de la población,
pero está en gran parte de los periodistas. Y los políticos. Y los Twitter políticos. es de Y eso lo políticos entendió y bien periodistas, Trump. sí. Entonces, lo que se dice allí termina apareciendo en los medios y eso genera necesariamente unos canales de desinformación. Uno ve hoy en día ya noticias fabricadas a partir simplemente de lo que alguien dijo en Twitter. Quisiera preguntarte, antes de que entremos precisamente, o sin tener que entrar a estos escenarios de lo que es la desinformación. Para ti, ¿qué es la información hoy? ¿Cómo la encuentras? No, para mí la información es un derecho. O sea, yo creo que lo primero que hay que plantearse seriamente es eso. La información es un derecho porque sin información es muy difícil deliberar. Es decir, sin información es muy difícil la conversación pública. Entonces, los estados tienen que garantizar sistemas plurales de información y tienen que garantizar flujos de información y tienen que garantizar que haya pues libertad de expresión. Pero fíjate que hoy día, contra todo pronóstico, ya hasta las organizaciones de libertad de prensa están planteando la necesidad de regular algunas de esas prácticas porque justamente son escenarios sin regulación donde la información se pierde. Lo que estamos perdiendo es el derecho a estar bien informados. Y el periodismo el periodismo no es el único que informa, ¿no? La información circula por muchos otros, digamos, lugares que no es necesariamente los medios de comunicación. En los espacios micro la gente se informa conversando. En lo micro, Radio Bemba pues todavía existe, ¿sí me entiendes? Pero yo lo que creo es que los medios de comunicación sí cumplen un papel fundamental como mediadores, ¿sí? Entre la realidad y el sentido que se le da a la realidad. Es decir, ¿qué es la información? Es tú coger los hechos de la realidad, los datos de la realidad y convertirlos en darles sentido en la medida que lo conviertes en algo que tiene un contexto, un significado, que dice algo, ¿sí? A la gente para formarse una idea de lo que es la realidad y lo que está ocurriendo. Una de las preguntas que nos hacíamos juntas, de hecho, cuando hacíamos la revista, y que está en un ensayo de Vivian Newman en este número, es si acaso estar sobreinformados no puede ser también un peligro para la democracia. Lo dijo Svetlana Todorov en su libro Los abusos de la memoria, que él decía, así como la censura es tan riesgosa, el otro gran riesgo es la sobreabundancia de información, porque mira, ¿cuál es al final el trabajo de la prensa? El trabajo de la prensa es un trabajo de curaduría. Es decir, lo más importante que hay en el trabajo periodístico, a mi juicio, con mi experiencia, es la construcción de la agenda. Es decir, lo más delicado, lo que exige más criterio, lo que tiene más trascendencia en el periodismo, es decir, qué es lo importante. O sea, yo qué es lo que voy a poner dentro del medio de comunicación, de qué voy a hablar, ¿sí? Cuando tú abres una página como la del Tiempo, donde el 80% de las noticias son unas estupideces que las de TikTok, entonces tú dices, estás sacrificando el derecho de la gente a estar informada para ganar clics, que es una estrategia de mercado, ¿sí? Entonces ya no importa si hablamos de un gatico que se cayó del techo, ¿sí? O yo qué sé, esa es la gran noticia. Yo sí siento que se ha perdido aquello que era esencial, que es para tú poder organizar la realidad con toda la sobreabundancia de información que hay, tú tienes que decir cómo construir una agenda que haga que los temas sean relevantes, pensando en que lo que es relevante para ti puede no ser relevante para mí, que tienes que tener un menú muy amplio de cosas, pero estamos en el mundo de la irrelevancia, ¿no? Todo el mundo está discutiendo cosas porque se vuelven tendencia, porque se vuelven importantes y que realmente no tienen, yo digo, ¿y eso cuál es la trascendencia? ¿Sí? ¿Cuál es la trascendencia? Y tú lo decías ahora con Gaza, por ejemplo. Con Gaza, pues todavía no hay sobreinformación. En Colombia hay una ausencia completamente de información del tema de Gaza, ¿sí? Y en cambio hay otros temas que, o sea, el Twitter de Petro es una cosa absurda, o sea, lo que ocupa en es lo que marca la agenda, sí, precisamente es eso que decir, tú mencionabas. Sí. Entonces yo creo que, y hay un diálogo cerrado entre periodistas y políticos,
sin abrirse al ciudadano sobre cuáles son los temas de interés de los ciudadanos, ¿no? Quisiera volver precisamente al valor de lo micro con dos cosas que están en este número, y una es un elogio al chisme que hay de John Templanza Saavedra, y otro es una crónica de Estefanía Carvajal que se llama Las Confusas. Estefanía fue a una vereda de los lugares en Colombia que se llaman o que llamamos silencios informativos. Sí. No entra la información ni sale la información de allí, que es también en muchos escenarios lo que ha permitido escenarios bastante violentos o de crecimiento de la violencia en el país. Estefanía viaja a una vereda que se llama así, Las Confusas. Y quería preguntarte cuál es el carácter también democrático que hay en llevar información a lo mejor allá, qué tipo de información se lleva, cómo nos acercamos a esos escenarios donde esto a lo que le estamos en este momento haciendo crítica tampoco ha llegado, pero tampoco circula la información libremente ni abiertamente. Entonces, ¿cómo se puede acercar uno a ello? Pues yo creo que hay varios temas involucrados. Hay uno que es, fíjate, las dinámicas tan curiosas del mundo contemporáneo en donde hay globalización, es decir, bueno, cada vez hay menos globalización, se está derrumbando la globalización muy rápido, pero digamos, hay unas tendencias globales, pero lo local se exacerba también. Entonces, vivir en una vereda no tendría que implicar que solo me interesa saber qué pasa en la vereda o en lo circundante. Yo también, hoy día puedes estar conectado con lo que está pasando en el mundo, aunque estés en una vereda. Entonces son niveles distintos y yo creo que ahí es muy importante la pertinencia y la utilidad, porque yo creo que también hay una cosa muy importante en la información, es la utilidad. La información es útil, ¿sí? Y la información local, por ejemplo, es una información muy útil. También es útil, pero también es una información que genera conexión, genera, digamos, mejorías en la vida de la gente. Yo sí creo que desde el espacio local uno se conecta con información más global y eso no es de ahora, yo quiero decirlo. Cuando tú piensas en una vereda como Las Confusas, que no sé dónde quedará, pero me imagino por allá en el Guaviare, no sé, y leyendo relatos, por ejemplo, de todo lo que es la gente mayor, todo el mundo vivía pegado ahora años a la radio, ¿te acuerdas? A las multibandas, la radio de onda corta que llamábamos, y la gente escuchaba. Yo tengo uno de esos en la Radio casa. Habana o Radio no sé qué, Radio Martí, y todo el mundo escuchaba. Yo me acuerdo que uno cogía emisoras que de Jamaica, de no sé qué, o sea, siempre ha habido esa idea de conectarse con el mundo también. Y yo creo que eso es maravilloso porque esa es la manera que la cultura transita, ¿cierto? De lo local a lo global y transita, y como al final lo local, por más que digamos que es único, específico, nunca es único. Las Confusas debe ser igualitica a otras veredas igual de llamadas Las Confusas en Tailandia. Sí, eso yo creo que es muy interesante porque las dinámicas al final son parecidas, ¿no? Me encanta una de las cosas que acabas de decir y es la información también tiene una utilidad. Y lo quiero llevar a un texto que era también una de las preguntas que nos hacíamos sobre la acción anticipada de las élites en Colombia y el uso que le dan a la información. Cómo la información puede servir para mantener o no, o perder, en muchos casos también, el estatus sociocultural, político y económico de una clase en un país. Sí, pero no lo pongas tan lejos. Yo estoy pensando, como la información es un arma de poder, digamos, la información es poder y la información es una herramienta de poder, esa información en manos de los ciudadanos, o digámoslo así también del pueblo, pues es súper valioso. Y por eso las élites, creo que siempre en Colombia y en muchas partes, consideraron que la información era su privilegio. O sea, la información fue un privilegio mucho tiempo, ¿sí? Y considerar que eso en manos de la población es peligroso, ¿cierto? Porque claro, la gente empieza a hacerse preguntas. Estoy pensando sobre, porque hablamos a veces, cuando hablamos de ciertos informativos, hablamos de lugares, de veredas, pero no, hay temas que son desiertos informativos. Entonces yo voy a ponerte un ejemplo porque lo estoy viviendo. Sí, es el mundo de la medicina, de los medicamentos.
todas las verdades y las mentiras que hay en torno a los medicamentos, el ocultamiento de información, que es cosas donde el periodismo debería estar trabajando, como lo hizo este periodista gringo que hizo lo del Imperio del Dolor, mostrando qué hay detrás de la industria de los opioides. Pongo el caso de las medicinas, pero son miles. Por ejemplo, la inteligencia artificial, muchas cosas que la gente consume sin saber las consecuencias porque no hay información. ¿Sí me entiendes? Y sí hay un pacto de élites de proteger esas informaciones. ¿Sí me entiendes? Parece haber un pacto de élites de que yo no cuento esa información. Ese es un primer nivel. O sea, el ocultamiento, ¿sí? El ocultamiento. Y el caso de las farmacéuticas es emblemático. O sea, tú nunca encuentras, sino por allá lejos, los daños que produce los efectos el secundario, lo que sea. Sí. Pero lo otro que también creo que es importante es que las élites en Colombia siempre han pensado que ellas tienen la noción de verdad o mentira, que ellos pueden decir qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira. Y creo que eso está cambiando, ¿sí me entiendes? Y está cambiando porque hay medios alternativos y esos medios alternativos están poniendo verdades alternativas. Y eso está cambiando la visión de la historia. El caso de Uribe, para volver al tema de Uribe, lo demuestra muy bien. Es decir, ya no es la historia oficial. O sea, la historia oficial en Colombia se derrumbó. ¿Sí me entiendes? Eso se derrumbó, se ha ido cayendo a pedazos y creo que eso es importante y en gran parte es porque la información nos está permitiendo hacerle seguimiento a temas que generalmente la gente olvidaba. Mira lo de Chiquita Brands. El periodismo nunca abandonó el tema de Chiquita Brands hasta que se sepa la verdad. Entonces sí creo que hay una nostalgia de las élites. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? Y eso también quiero, ahora porque es la pregunta tuya. Es lo que se llama información privilegiada. Ya decíamos, la información es poder, es dinero. Entonces siempre se ha usado la información como una manera de alimentar ese poder, de sostenerlo, de reproducirlo. Entonces la información privilegiada es que quienes, por supuesto la gente que está en los gobiernos, que está en puestos de poder, digamos desde los puestos de poder se accede a mucha información. Y si tú solo circulas esa información entre tu grupo de interés, pues estás sacando del círculo a mucha gente. Ahora, ya en Colombia hay mucha regulación para eso. Sí, ya en Colombia hay leyes que permiten acceder a información y no siempre se cumplen. Sí, no siempre se cumplen. Y yo creo que eso es muy importante porque esas leyes, al democratizar la información, rompen un poco ese estatus privilegiado de quienes tienen toda la información. Pues una de las oposiciones más fuertes que se le ha hecho a este gobierno ha sido precisamente a través de mecanismos que se han creado para poder observar quién tiene o no un contrato y por cuánto es y cómo se hace, que es la famosa transparencia del SECOP. Y yo, si bien creo que muchas veces se hace con un carácter bastante mezquino y despreciando el trabajo o el valor del trabajo de otras personas, creo que es una herramienta brutal en una democracia poder entender cómo está distribuyendo los recursos un gobierno, viéndolo desde el otro escenario, ¿no? Sin entrar en calificaciones sobre el desdén que existe hacia ciertas personas o desde ciertas personas, desde ciertos lugares. Me gusta mucho esta conversación contigo porque, contrario a mucho de lo que se identificó en la revista, de cierta manera tú no haces parte o no claramente de una burbuja informativa. No, es decir, no creo. Yo creo que el algoritmo no te pilla a ti. No, O no tan fácil. No, pues el algoritmo nos tiene pillados a todos. Mira, a mí sencillamente esos escándalos fugaces de un día en redes es que no me interesan. O sea, es que no me interesan, es que ya decidí que eso no hace parte de mi vida. ¿Sí? Entonces, yo busco información. Ahora, no estoy diciendo que los medios de comunicación sean serios, cada vez son menos serios. Sí, aunque hay medios muy serios y hay gente haciendo cosas muy inteligentes. Lo que te digo es, está fragmentado. Sí, anteriormente había 2 periódicos y todo el mundo decía, no es que salió en El Tiempo, salió en El Espectador, salió en Semana. No, ahora tú puedes encontrar muchos medios de referencia y claro, te cuesta más informarte. Sí, porque el concepto de cultura general ha ido decayendo. Quiero decir, cuando tú coges un periódico y lo lees de principio a fin, tú tienes una cultura general. Es decir, tú entiendes de política, de internacional, de deportes, de belleza, todo lo que sale, y hasta la caricatura. Los medios ahora son de nicho. Entonces, el riesgo es que uno está en los nichos.
Y cuando está en un nicho se está perdiendo de lo que dicen los demás, de lo que dicen los otros. Entonces ahí uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande de abrirse a leer. Por ejemplo, yo nunca dejo de leer Semana. Yo leo Semana porque pues yo quiero saber cuál es la agenda que está transcurriendo allí. Y la leo sin asco, ¿sí me entiendes? Como encontrando también cosas interesantes, ¿sí? Y yo creo que hay que ponderar eso porque si no uno se va fanatizando y se va volviendo. Pero yo sí veo muchos desiertos informativos, como te digo, no solo en territorios, es que hay temas que no se tocan. Hay temas que no se tocan y son temas del poder y son temas de intereses y son temas de negocios y etcétera. Para ir empezando a cerrar, Marta, quisiera traer lo que, como tú sabes, cada número contiene una conversación. En este caso, la conversación giró alrededor de algo que Lucas Ospina, que también hace parte del consejo, llamó el trauma vicario, que es un trauma generado a partir, anteriormente era un trauma que sufrían las personas que veían hechos totalmente violentos o deshumanizantes, pero hoy en día se le llama también a un trauma alrededor del cual el exceso de noticias o de exposición a ciertas noticias e imágenes te puede generar un trauma. Lo conecto con varias cosas que hemos ido mencionando, sobre los desiertos informativos, sobre el poder de la información, sobre los desiertos informativos como temas y no necesariamente como lugares. Y también, en algunos casos, el hecho, y esta es la pregunta, ¿no sientes que nos alejamos o creamos desiertos informativos simplemente porque tenemos un trauma vicario, porque no queremos saber de eso tampoco? Esas historias terribles que tenemos que ver todo el tiempo, tenemos que verlos. O sea, la opción no es apagar y la opción no es poner música, que también hay que poner música, pero yo lo que creo es que es el tratamiento. O sea, creo que el trauma lo genera, es como especie de pornografía que hay de la violencia, por poner un caso, pero no solo de la violencia, hay pornografía en otros temas también. O sea, la crudeza sin contexto. O sea, este ritmo avasallante de las cosas que no te permite asimilar. No te permite asimilar, porque yo no sé por qué gritan. Tú has visto en los noticieros, gritan. Todo es a los gritos y entonces uno dice, Y no, en la radio espérate. están gritando Entonces, todo el espérate, en rato. Colombia nunca logramos tener unos noticieros tranquilos, con tiempo, sí. Entonces son sociedades que viven histéricas porque la información que reciben no la puede asimilar. Entonces el trauma proviene de la falta de asimilación y no de la información en sí misma y del tratamiento. Es Me decir, encanta porque porque eso tú es una tienes de las que cosas que tratar está la ahí. información de manera que la gente genere sensibilidad y no que bloquee la sensibilidad. Lo que ha hecho la información como nos la presentan en ocasiones es bloquear. Yo sí, qué pena, vuelvo y digo, yo abro la página del Tiempo y quedo bloqueada. Es decir, quedo bloqueada porque todo me parece absurdo. Es decir, yo no entiendo nunca. Estoy hablando de la página Web. web, ¿sí? Que es realmente lo más leído. Entonces tú coges las dos primeras noticias, de ahí para abajo no hay nada, no hay nada que leer, todo es una basura. Y entonces tú dices, ¿esto qué? Eso sí me genera un trauma vicario, pero es el tratamiento de las noticias, es lo que convierten en noticia, es esta manera de que yo digo, no puede ser. Y eso pasa también con la radio y pasa con televisión. Lo que pasa es que, digamos, para mí es mucho más dramático en el Internet porque uno está más pegado hoy al Internet allí, ¿sí? Es una de las cosas que aparece en la conversación, lo menciona, no recuerdo muy bien cuál de las integrantes de la conversación, pero que dice, es normal que te genere ansiedad una noticia cuando la persona que te está dando la noticia está ansiosa, o es normal que te genere ira una noticia cuando la persona que está haciendo la entrevista está llena de ira, y al final, de cierta manera, tenemos que involucrar también las emociones dentro de la manera en la que conversamos y generamos información, porque de lo contrario es muy difícil acercarnos a Claro, ella. pero fíjate que en mi experiencia siempre yo encontré una manera que era cuando las cosas son muy rudas, hay que bajar un poco el tono.
Cuando las cosas les falta ánimo, hay que subir un poquito. Pero tú en medio de la gritería seguir gritando es un poco absurdo, ¿sí me entiendes? Sí. Creo que si uno dice, bueno, esto está muy fuerte, yo como me ubico en un lugar donde yo no compito con eso que está tan fuerte, por ejemplo, en violencia, ¿sí? Y eso uno lo ve en muchos casos, en eventos como los terremotos o en eventos como que el que sale más tranquilo, hacer la tarea más tranquilo, es el que te puede contar mejor qué está pasando y no el que está tratando de meterse en el hueco a ver, ¿sí me entiende? No el que está reemplazando al socorrista es el que te va a informar mejor, es el que puede con cierta distancia observar y contarte qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí falta también mucho, creo yo, como esa noción de cuál es el rol realmente que uno necesita. Hay muchos momentos, y este es un momento de esos, donde uno lo que necesita es perspectiva. Y yo te voy a poner un caso, que es un caso que yo, pues no culpo a nadie, pero digamos respecto a la muerte del asesinato de Miguel Uribe, toda la información que circula, por supuesto, son las filtraciones de la fiscalía o lo que dice la fiscalía, que el uno lo mataron, que el otro fue, que le pagaron, que el carro, que la moto, etcétera. ¿Dónde está la reflexión sobre por qué? ¿Para qué? Claro, no se puede especular, pero no logro ver el cubrimiento de la muerte y del asesinato, del atentado a Miguel Uribe, me ha parecido melodramático, completamente manipulado por los políticos, totalmente centrado en la cosa judicial pequeña y uno no logra ver un relato que nos explique por qué estamos viviendo, ciertamente repitiendo una experiencia que creíamos superada. Porque también decir que es mentiras, que no se está repitiendo. Bueno, es claro que se está repitiendo, ¿sí? Entonces, es un hecho muy grave que se trata, francamente, como casi anecdóticamente, ¿sí? Y eso es lo que yo siento que pierde la información, porque la información no es que el costeño fue y trajo y dijo la pistola. O sea, eso no te aclara a ti nada en la vida sobre ese atentado, ¿sí? Entonces, ni nos permite avanzar o entender qué es lo que nos sucede. Listo, que es la segunda Marquetalia, pero explíqueme por qué. Es decir, ¿qué es lo que haga por lo menos un esfuerzo de decir qué es lo que está pasando? Entonces, estamos perdiendo mucho ese rol de lograr poner las cosas en perspectiva. Falta mucha perspectiva. Y la falta de perspectiva es falta de información, porque tú sabes, cuando tú ves una película completa, es porque agregas cosas que te van dando sentido a lo que ves, ¿sí? Cuando tú tienes un primerísimo plano que solo ves a un personaje, a dos actuando, pero no estás viendo todo el entorno, se te pierde la historia completa. Entonces, tenemos fragmentos de historias. Pero ¿quién nos arma la historia? ¿Cómo logramos? Porque no es que alguien nos la arme. Si nosotros tuviésemos como en las confusas. Como en las confusas, tiempo de conversar, tiempo de hablar, pues uno en el hilo, y por eso el chisme es importante, y el café, y el encuentro, y conversar, porque uno en el hilo va entendiendo la realidad. Eso no es paja de que ahora años la gente se sentaba en los cafés a conversar de política. Es que ahí es que uno teje las ideas y las historias. Y no es paja que en los medios de comunicación se hacía un consejo de redacción para echar globos, porque ahí se refinan las ideas y uno refina el pensamiento en la conversación. Entonces, si no hay conversación en lo cotidiano, si no hay conversación sino con una pantalla, con ChatGPT, o sea, entonces uno no tiene comprensión. Sí, porque no hay espacios de conversación. Los espacios virtuales sí son muy buenos, son interesantes, pero también son muy limitados, porque generalmente, como digo yo, uno habla por turnos. O sea, no se logra esa fluidez, ese flujo mental que da la conversación. Entonces, lo que yo creo es que es fundamental. Este es un momento donde hay que conversar, donde hay que salir a los cafés, hay que salir a las calles, a los bares, si se quiere, a conversar y volver a armar el paquete y conversar entre distintos, porque es que si uno no conversa entre distintos, pues se va volviendo estúpido, ¿sí? Estúpido de derecha o estúpido de izquierda, pero va volviendo estúpido, ¿sí? Entonces creo que eso es importante.
Pues bienvenidas a estas conversaciones también, Martica. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.